Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 1, donde dice: Y si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que restiñe. Comienza diciendo este versículo: si yo hablase lenguas humanas. El apóstol introduce el párrafo usando la primera persona para no herir susceptiblemente, incluyéndose él mismo en la exhortación. La construcción se establece condicionalmente como una posibilidad o un supuesto. Así, por tanto, dice, si yo hablase. Literalmente es, si en la lengua de los hombres hable. Note que el don más apreciado por algunos de los corintios era precisamente el hablar en lenguas. El sentido de la oración es el de hablar en idiomas, usados por los hombres. De ahí el predicado lenguas humanas. Y anteriormente se refirió a los idiomas que las personas hablan como diversos géneros de lenguas, como señala 1 de Corintios capítulo 12 y los versículos 10 y versículo 28. Sin duda que el apóstol hablaba varios idiomas, como por ejemplo el hebreo, el arameo, el griego y el latín. 1 de Corintios capítulo 14 y versículo 18 dice: Doy gracia a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. La frase condicional podría también incluir en ella a todos los idiomas conocidos de aquel entonces. Por tanto, el apóstol dice, si yo hablase todos los idiomas que los hombres usan. Y la oración está orientada más que a la forma de hablar al contenido de aquello que se habla. Esta expresión, note que no autoriza a considerar en ningún sentido la llamada glosolalia, que se trata de idiomas que se hablan y que pueden ser interpretados. Este hablar lenguas humanas no impide que se considere como el resultado del don de lenguas. Pudiera ser esa es la suposición de la oración que el apóstol hablase muchos idiomas. Continúa diciendo este versículo, y angélicas, es decir, las lenguas de los ángeles. Algunos vinculan esto en el modo de expresión de los seres angélicos, ya que la forma de manifestar su alabanza y adoración a Dios en su presencia. Estos suelen buscar apoyo a esta proposición en textos en los que se testifica de cómo un hombre subió al cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 de Corintios, capítulo 12 y los versículos 2 al 4. Pero note que simplemente lo que está afirmando es que en el lugar a donde fue llevado oyó algo que le ha sido prohibido transmitir, porque no corresponden al hombre sino a lo que sucede en la presencia de Dios. Por otro lado, si se tratase de lenguas angelicales, lo que el apóstol oyó no podían hablarse por los hombres porque no las podría expresar. También acuden los que sostienen que hablar en lenguas con sonidos ininteligibles es hacerlo en las lenguas de los ángeles, pero al texto en que se lee, por ejemplo, oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 2. Y para sustentar la teoría de las lenguas angelicales, ponen el texto como justificación, haciendo notar que este sonido como los arpistas no son lenguas humanas, sino expresión angélica. Sin embargo,
En el siguiente texto se afirma que cantaban un cántico nuevo, y en la Escritura nunca se lee que los ángeles cantan. Además, en el pasaje se hace referencia a los 144.000, que son los que cantaban este cántico que solo ellos podían cantar, y en ningún lugar se habla de ángeles. Y por otro lado, nada se enseña en la Escritura sobre lenguas angélicas, ya que cuando se hace referencia a un ángel que dice algo, se presenta haciéndolo siempre en lenguaje o idiomas humanos. Por tanto, como seres espíritus limitados, la interrelación entre ellos y la de ellos con Dios se produce en el ámbito en que se sitúan. Por consiguiente, esa comunicación de que la Biblia no hace referencia es propia del mundo de los seres espíritus. Tratar de vincular esas lenguas como propia de los ángeles es en la que los hombres, al impulso del espíritu, pueden hablar, ya que no tienen base bíblica alguna y solo es la intención de proporcionar la glososalia. Por tanto, Pablo utiliza aquí una expresión hiperbólica para hacer notar la práctica de un idioma, de modo absoluto, con el mayor esplendor y precisión posible. Sigue diciendo este versículo, y no tengo amor. Dentro de esa misma forma condicional de expresión añade, si pudiera hablar de ese modo, que para los corintios tenía que ver con la manifestación con uno de los dones más relevantes entre ellos, pero dice sin embargo, ¿y no tengo amor? Esto quiere decir que el amor no se manifiesta en la vida de tal persona, ya que el don estaría ejerciéndose sin el poder del Espíritu que produce el amor. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El ministerio es servicio orientado hacia otros para edificación, ya que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Sin el amor, el ministerio no se orienta hacia otros, sino hacia uno mismo. Es preciso también recordar lo que ya se ha dicho en la introducción del capítulo, que el amor al que se refiere el apóstol es el absolutamente desinteresado, es decir, propio de Dios. El amor que se da a otros en manifestación visible del amor de entrega que Dios ha manifestado, ese es. Sigue diciendo este versículo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que restiñe. Esta supuesta situación trae una consecuencia, ya que quien ejerce el don de lenguas sin ser conducido o impulsado por el amor, como dice aquí el apóstol, vengo a ser algo molesto en lugar de provechoso, ya que la ausencia del amor, a pesar del don, coloca al que lo usa al mismo nivel de un bronce, que al ser golpeado emite un sonido incluso molesto, o también en una segunda comparación como un címbalo tocado sin orden alguno que restiñe, es decir, que molesta al oído del que percibe ese sonido. Y en ambos casos busca ejemplificar el uso del don con un mero sonido molesto. Por otro lado, el verbo hacer ruido que el apóstol usa aquí es también la raíz de eco, de modo que el creyente que usa un don sin amor es un eco de lo que producen los ruidos molestos. Note que la lección es impactante, ya que cuando un creyente ministra sin amor, su ministerio es solamente ruido, que molesta a Dios y molesta también a los creyentes. Por tanto, es determinante establecer
el amor como núcleo de la vida cristiana, ya que no se puede vivir a Cristo sin amar con la misma calidad de amor con que fuimos amados por Él. El desarrollo del ministerio tiene que equilibrar las demandas y el aliento, pero no cabe duda que el ministerio propio de un creyente espiritual es la restauración, mucho más que la reprensión. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: «Y si tuviere profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy». Comienza diciendo este versículo: «Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios». El apóstol ahora pasa de los dones menos útiles a lo más necesario en la Iglesia. Se refiere primero al don de profecía, y lo hace mediante el cual Dios comunica y revela los misterios, y, como se dijo antes, es un don fundamental para el establecimiento de la doctrina y de la escatología bíblica. Misterio es algo que Dios manifiesta al hombre, sin cuya revelación no podría ser jamás conocido. El apóstol utiliza este término más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, y lo usa mayoritariamente para comunicar la revelación de los vastos aspectos de la obra redentora. Esto incluye la formación de la Iglesia y sigue hasta la escatología relativa a ella. A modo de ejemplo podemos ver en primer lugar del Salvador y su obra. Romanos capítulo 16 versículo 25 dice: «Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos». En segundo lugar, también de la escatología. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 dice: «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados». Pablo afirma que la revelación del misterio de Dios se hace por medio de los profetas. Efesios capítulo 3, los versículos 4 y 5 dice: «Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu». El misterio o los misterios, como parte de la total revelación para esta dispensación, procede de parte de Dios, quien lo da directamente. Efesios capítulo 3 versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Los profetas ponen el fundamento doctrinal para la Iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Note cómo el apóstol afirma que la profecía es uno de los dones de mayor importancia. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 28 dice: «Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas». En el supuesto que plantea, se refiere a este don como si lo tuviese con la mayor amplitud, de modo que no quedase nada oculto de todos los misterios. De otro modo plantea la suposición de ser el hombre con la mayor dimensión profética que fuese posible en aquel tiempo. Sigue diciendo este versículo: «y toda ciencia». Note que de la profecía a la ciencia, como un don distinto,
al de profecía. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Esto le permitiría la enseñanza y también la aplicación de todo el misterio comunicado por los profetas. Como se ha considerado antes, es un don necesario para el maestro, ya que como en relación con la profecía, Pablo supone el don en el grado más elevado, cuando dice toda la ciencia. Una dimensión tal del don de ciencia haría del que lo poseyera el mejor maestro. Sigue diciendo este versículo: y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Note cómo además hace referencia a tener la plenitud de la fe, de tal manera que pudiera trasladar los montes. Ya se ha considerado antes algo sobre este don de espíritu, que capacita al que ha sido dotado con él para llevar a cabo los milagros más grandes. Téngase en cuenta que mover los montes es una expresión tomada de las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 20 y Marcos capítulo 11 versículo 23. Para quien tiene ese don, nada será imposible, ya que los obstáculos posibles son representados por la imagen de una montaña que se traslada. Sin embargo, todo cuanto el Espíritu opera por instrumentalización del creyente no serán milagros sin sentido, sino con un propósito que es el de glorificar a Dios, ya que no es la capacidad para hacer grandes hechos, sino para hacerlos conforme al propósito de Dios. Note que la fe para hacer los prodigios no es de otros, sino del que lo hace. Por otro lado, hay muchos charlatanes de nuestros tiempos que afirman hacer milagros, pero cuando no se producen, especialmente en el campo de la sanidad, achacan el fracaso a que el que estaba enfermo no tenía suficiente fe. Y cuando esto no es bastante, acusan al entorno suyo de no tener la confianza necesaria, cuando el problema está, precisamente, en la mentira de ser lo que no son, verdaderamente a quienes Dios no puede tolerar. Sigue diciendo este versículo: y no tengo amor, nada soy. Luego de la referencia a la plenitud de dones, en la hipotética situación presentada por Pablo en sí mismo, conduce la reflexión al problema principal. Si tiene todo, pero no tiene amor, nada soy. Podría él aparentar ser algo grande, por la dimensión de los dones que había recibido, pero en realidad la ausencia del amor le convierte en nada, es decir, en alguien sin valor alguno delante de Dios. El creyente poseedor de los mayores dones, sin amor, es un cero absoluto para Dios. Y note que ahí está el ejemplo de Santiago y Juan, que piden al Señor que les autorice para que mandasen descender fuego del cielo y quemar la ciudad de los samaritanos, que no había querido recibirlos. En ello estaba arraigada la fe, pero ¿dónde estaba por otro lado el amor? Lucas capítulo 9 versículo 54 dice: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Si el móvil para el uso de los dones no es el amor, se anula a sí mismo, porque nada queda de valor para el día de Cristo. La primera carta de los Corintios capítulo 3 y versículos 13 al 15 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. He aquí el fruto de todos estos dones magníficos, ya que todo conocimiento, toda sabiduría, toda profecía sin amor no es nada. Cualquier obra hecha en otra base que el amor no tiene valor alguno delante de Dios, puesto que no es hecha conforme a su voluntad, puesto que Dios es amor y nada hace ni puede hacer al margen de ese atributo. De otro modo, Dios lo hace todo con amor. Quien ensalce a los hombres por lo que hacen, sin pensar por otro lado en las motivaciones, actúa contrariamente a cómo lo hace Dios. Ya que según las palabras de Jesús, puede haber incluso personas que hacen operaciones milagrosas, pero que no han sido salvos, gente meramente religiosa. Y note lo que dice la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7 y los versículos 22 y 23. Hoy en día puede haber un gran teólogo que precise admirablemente las verdades bíblicas, o un misionero que haya conseguido ser reconocido en todo el mundo, o por otro lado un pastor de iglesia que sea envidiado por la dimensión de la congregación. Si estos, y note, no están sirviendo al impulso del amor divino, toda su obra y todos sus logros de su saber y ministerio no son absolutamente nada, porque son del hombre que actúa y no de Dios. Y voy concluyendo con esto. Los corintios, ellos estaban muy enamorados con los dones espirituales y particularmente con el don de lenguas. Pero Pablo les recuerda que incluso el don de lenguas no tiene sentido sin amor, ya que sin amor una persona puede hablar con el don de lenguas, pero es tan insignificante como un metal que resuena o un címbalo que restiñe. Es decir, no es más que un sonido vacío. Amigo y amiga oyente, la gente religiosa es siempre muy ruidosa. Aquel que no tiene el amor de Dios y del hombre llenando su corazón es como un camión vacío yendo violentamente colina abajo. Hace gran ruido y lo hace porque no hay nada adentro. Amigo y amiga oyente, la clase de amor del que nos habla la Biblia no es el amor humano, sino que es el amor de Dios que Él ha derramado en el corazón de cada persona que voluntariamente ha recibido la salvación que solamente Cristo puede dar. Y en su palabra asimismo lo afirma, en Romanos capítulo 5 y versículo 5, donde dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amigo y amiga oyente, ¿tienes ya a Jesucristo en tu vida como tu Salvador? ¿Le has invitado alguna vez a que venga a tu corazón? Si hasta ahora has descuidado esto, pues ahora es el momento que puedas invitarle a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, te puedo guiar en una oración y repite conmigo ahí a donde estás y di: Señor Jesús, te confieso, aunque me llame una persona cristiana, que hasta ahora he hecho cosas, pero la he hecho sin amor, por propio interés, por vanagloria, y es por eso que ahora vengo ante ti pidiéndote perdón
por todos mis pecados y por todos mis delitos. Me arrepiento de todos ellos y te recibo ahora a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.